recuerden que como lo planteamos inicialmente, el problema de optimización es un problema de búsqueda y ese problema de búsqueda pues es encontrar el punto X o el minimizador, el punto minimizador de la función f de x. Ahora, eso traducido a la programación pues nos permite definir una serie de algoritmos, de métodos que existen ya para buscar ese punto. Uno de ellos, que se encuentra dentro de los métodos de búsqueda unidimensionales, es el Golden Section Search. Los métodos que vamos a ver aquí nos van a permitir hallar el minimizador de una función f sobre el intervalo cerrado A0, B0, ¿sí? Entonces tengo una f. ¿Por qué de R a R? Pues porque es unidimensional, o sea, no Rn, ¿sí? Sino de R a R. ¿Por qué? Porque estos son métodos unidimensionales, los que vamos a ver inicialmente, o sea, funcionan para funciones de una sola dimensión. Esos métodos nos van a permitir encontrar el punto minimizador X en un intervalo cerrado A0, B0. Además, se supone, en estos métodos vamos a suponer inicialmente que en ese intervalo cerrado hay un único minimizador, no hay más de un punto minimizador. Estos métodos que vamos a ver se basan en evaluar la función objetivo en diferentes puntos del intervalo AB. Claro, yo le digo al sistema, pues yo programo la función, programo el intervalo y digo, listo, voy a evaluar diferentes puntos de esa función para ir buscando el punto minimizador. Sin embargo, los métodos varían en cuanto a la selección de esos puntos de evaluación. Entonces, esos puntos se eligen de tal manera que permitan aproximarse al minimizador en la menor cantidad de iteraciones posibles. Es decir, yo elijo puntos sobre este dominio, sobre este intervalo cerrado, y la idea es evaluar en esta función esos puntos, ir comparándolos y poder acercarme en la menor cantidad de iteraciones a este punto minimizador. ¿Cómo funcionaría ese asunto? Pues básicamente en el Golden Section Search vamos a considerar esta función f de x inicialmente en este intervalo cerrado A0, B0. Si evaluamos solo el punto medio de la función, imaginémonos que el punto medio de la función viene por acá, ¿qué me gano? Nada, porque si yo evalúo solo el punto medio de la función, voy a obtener este punto de acá como resultado, pero obtener ese punto no me dice a mí en cuál de estas dos secciones se encuentra el punto minimizador. Evaluar un solo punto únicamente me entrega un punto, pero no me dice en cuál de las dos se encuentra el punto minimizador. Y ahí que se hace necesario evaluar dos puntos intermedios de la función. En el caso pues, de este algoritmo, del Golden Section Search. Ahora, dibujemos el intervalo acá. Por aquí tengo A0 y por aquí tengo B0, ¿cierto? Este intervalo es este mismo de acá, A0, B0. Entonces, si yo evalúo el punto medio, ya dije que no hice nada, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque evaluar el punto medio no me dice hacia qué lado está. Entonces voy a tener que evaluar dos puntos intermedios. Estos dos puntos de evaluación deben mantener la proporción en el rango de manera simétrica. O sea, según el Golden Section Search en este método. Entonces, voy a elegir dos puntos acá internos, puede ser este, y de manera simétrica voy a tratar de que sea este. Entonces, este rango de acá debe ser igual a este de acá. Y estos serían los puntos A1 y B1, ¿cierto? Entonces, elegí estos dos puntos, A1 y B1. Si yo me los traigo acá, digamos que esto me da como por acá y por acá, entonces voy a tener A1, B1. Y voy a evaluar la función en esos dos puntos. Voy a obtener este y este punto. Recuerden que este rango debe ser de manera simétrica. Esto significa que A1 menos A0 debe ser igual a B0 menos B1, ¿cierto? Esta distancia de acá debe ser igual a esta distancia de acá. Y todo esto debe ser igual a un factor entre 0 y 1 que multiplica al rango completo, B0 por A0. Para que este factor por B0 por A0 haga que me dé del tamaño de B0 y B1, pues básicamente este factor ρ tiene que ser menor que 1, ¿cierto? ¿Cuál es la condición que vamos a tener nosotros en el Golden? Que este ρ va a ser menor que 0,5 para garantizar que siempre van a estar del centro hacia allá, o sea, siempre van a ser menores que el 50%. ¿Listo? ¿Eso qué me garantiza? Pues que no se me van a generar traslapes en los dos rangos. Listo, entonces ya elegí A1 y B1, la primera parte del método, del algoritmo, elegir A1 y B1, garantizando que este rango ρ es menor que un medio, ¿cierto? Elijo los dos puntos, evalúo en los dos puntos, o sea que obtengo f de A1 y f de B1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Simple.
comparar. Si f de A1, o sea, este punto, es menor que f de B1, o sea, este punto, ¿el minimizador en qué rango está? Muy bien, está en el rango A0, B1. Yo ya puedo descartar este. Entonces, si f de A1 menor que f de B1, el minimizador está en el rango A0, B1. Y ahora, si por el contrario, f de A1 mayor o igual que f de B1, entonces el minimizador está en el rango A1, B0. Es decir, si este punto de acá es menor que este, o sea, si si f de A1 menor que f de B1, el rango es este, o sea, me encuentro acá, el minimizador está acá entre A0 y B1. Pero si es al contrario, si este es menor que este, el minimizador está entre B0 y A1. Eso hace el método, eso hace el Golden Section Search. Entonces, si eso hace y es tan fácil, ¿por qué se llama el Golden Section Search? Ya vamos a ver. Resulta que yo puedo seguir repitiendo esta misma operación con cada rango que voy definiendo, ¿cierto? Entonces, si en este caso, por ejemplo, me dio acá, entonces listo, voy a decir que el rango ahora es A0B1, es mi nuevo rango, y sobre ese rango A0B1, que sería este de acá, sobre ese nuevo rango, pues voy a definir otra vez dos puntos intermedios, ¿cierto? Conservando el criterio del RO menor que 0.5. Es más, yo puedo utilizar exactamente, o debería utilizar exactamente, el mismo RO que utilicé en el primer rango, porcentualmente hablando, ¿cierto? Si este era uno del, yo qué sé, del 40%, pues entonces acá también mi nuevo RO va a ser del 40%. Es como una manera de ver. Sin embargo, o sea, ¿qué sucede con este método? Si la función es compleja, o sea, si la función es difícil de evaluar, entonces en cada iteración voy a tener que evaluar dos puntos en la función para después compararlos, para después, o sea, y si el rango es muy grande o muy pequeño o no importa, sino que estoy de malas, pues la cantidad de iteraciones tiende a ser muy alta. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero que a medida que voy reduciendo el rango de incertidumbre, pues también vaya reduciendo la cantidad de evaluaciones que tengo que hacer sobre la función. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer para reducir también la cantidad de veces que evalúo la función? Vamos a ver. Supongamos, esta es esta misma función, supongamos, ¿cierto? Y supongamos que efectivamente el minimizador se encontraba entre A0 y B1, es decir, acá, que este punto fue menor que este, y entonces por eso el minimizador se encuentra entre A0 y B1. ¿Listo? Es decir, lo que pasó fue que f de A1 era menor que f de B1. Ahora sabemos que el minimizador pertenece al rango A0, B1. Pero dentro de este nuevo rango, entre A0 y B1, o sea, a mí ya nada de esto me interesa. Todo este rango, este ya lo desestimé. Yo sé que el minimizador está acá en este pedazo. Dentro de este nuevo rango, ¿qué otro valor hay conocido? Muy bien, A1. A1 es un valor que yo evalué en la iteración anterior. Recuerden que acá en la iteración anterior yo elegí dos puntos, A1 y B1. Evalué la función en ellos dos, ¿cierto? Como A1 era menor que B1, entonces yo sé que el minimizador está en este rango de acá, entre A0 y B1. Y me llevé este nuevo rango, de A0 a B1. Pero A1 ya lo evalué en la primera iteración. Quiere decir que de acá, de este nuevo rango, yo conozco el rango y conozco A1. Lo que el método me dice es, venga, para que usted reduzca la cantidad de evaluaciones en la función, no utilice entonces el mismo RO que utilizó arriba de manera arbitraria, que era el 40%, yo qué sé, sino que haga su nuevo RO igual a la distancia entre A1 y B1. Quiere decir que si este es su nuevo RO, pues usted nada más va a tener que evaluar un punto por acá, que digamos que va a ser A2, y este A1, pues volvámoslo un B2, ¿cierto? Entonces, este punto ya lo conozco, y este también, este no lo tengo que volver a evaluar, solo tendría que evaluar este en la siguiente iteración. Profe, una pregunta, pero ese nuevo A2, la distancia tiene que ser igual al roque, pues a la de A1, B1. Exacto, ahí se tiene que cumplir exactamente esto que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, aquí en este nuevo quiere decir que A0 debe ser igual a B1 menos B2. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y igual, todo esto debe ser igual a un factor ρ por B1 menos A0. Se tiene que cumplir lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo calcular este ρ. Yo puedo calcular el factor porcentual sobre el rango que ya conozco. O sea, yo puedo calcular la función con la que puedo definir ese ρ para cada iteración. Y así no tengo que venir a evaluar siempre dos puntos sobre la función,
sino que en cada iteración llego con un punto ya conocido y evalúo el punto siguiente. ¿Cómo se ve eso? O sea, esto nos deja con que en la nueva iteración yo simplemente debo evaluar A2. Pero ¿cómo hago entonces para encontrar A2? Necesito encontrar el valor de ρ. Para eso venimos y decimos que vamos a trabajar sobre todo el rango en el que ya veníamos trabajando. Y vamos a decir entonces que aquí está A0 y aquí está B0. Estos eran el rango inicial. Sobre ese rango inicial definí A1 y B1. Este A1 en la segunda iteración lo convertí en B2. Entonces tenemos que todo este rango es B0 menos A0. Y vamos a suponer que ese rango es de valor unitario. ¿Listo? O sea, solo para hacer la validación, vamos a suponer que esta distancia vale 1, que es de valor unitario. Esto nos deja con lo que habíamos dicho y era que desde B0 hasta B1, lo que yo tengo ahí es ρ, ¿cierto? O sea, si yo defino que el rango es de valor unitario, pues básicamente este porcentaje, o sea, ese valor porcentual de ρ, pues se vuelve ρ. O sea, no es un valor porcentual, sino que ya es un valor, el que es. Quiere decir que desde A0 hasta B1, ¿cuánto mide eso? Pues mide lo que mide todo el rango menos ρ. Y que desde A0 hasta A1, esto también mide ρ. Eso para la primera iteración, ¿cierto? O sea, en la primera iteración, si este rango es unitario, esto mide ρ y esto mide ρ porque tienen que medir lo mismo. Quiere decir que este pedacito de la mitad, ¿cuánto mide? 1 menos 2 veces ρ. Mide lo que mide todo el rango menos este ρ menos este ρ. Bien, ¿qué pasó? Que en el nuevo rango, yo dije, listo, mi nuevo rango va a ser desde A0 hasta B1. ¿Por qué? Pues porque el valor menor fue A1. Entonces, desde A0 hasta B1. Y este A1 va a ser mi nuevo ρ. Quiere decir que desde por acá hasta por acá está el A2. Esto también va a ser mi nuevo ρ, el de la segunda iteración. En pocas palabras, lo que tengo en términos de ecuaciones es lo siguiente. ρ por B1 menos A0 es igual a B1 menos B2. Esa es la nueva distancia que voy a tener en el rango. Entonces, en el siguiente rango, en la siguiente iteración, va a pasar exactamente lo mismo. Y en la siguiente va a pasar exactamente lo mismo. ¿Eso con qué nos deja? Con que como B1 menos A0 es igual a 1 menos ρ y B1 menos B2 es igual a 1 menos 2 ρ, entonces tenemos que ρ por 1 menos ρ es igual a 1 menos 2 ρ. Esa es la ecuación de ρ, sacada ahí de las grafiquitas, deducida de las grafiquitas. ¿Sí? ¿Por qué ρ por 1 menos ρ? Simple, porque habíamos dicho, en la siguiente iteración el nuevo rango es este, y ese rango es 1 menos ρ. Entonces, si yo cojo ρ, que es un valor porcentual, por 1 menos ρ, pues voy a obtener esta primera parte del segundo rango. Y ese valor porcentual pues va a ser este mismo de acá. Básicamente, ahora podemos escribir la ecuación cuadrática de ρ. O sea, ya podemos decir que ρ cuadrado menos 3 veces ρ más 1 es igual a 0. Eso es sacado de acá, ¿cierto? Ρ por 1, ρ por ρ igual a 1 menos 2 por ρ. Bien. ¿Para qué nos sirve esta ecuación cuadrática? Pues para hallar el valor de ρ, ¿cierto? Esto de entrada nos deja entonces con que ρ puede valer por acá. Por acá va a haber un ρ1 que va a ser igual a 3 más raíz de 5 sobre un ρ2 va a ser igual a 3 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Con cuál de los dos me quedo? ¿Cuál fue la primera condición que establecimos para ρ? Menor a un medio. Exacto, con ρ menor a un medio. Entonces me voy a quedar con ρ igual a 3 menos raíz de 5 sobre 2. Esto me da aproximadamente 0,382. Pero acá no se acaba la vuelta. Vamos a ver algo bien interesante. Miremos que 1 menos ρ sería igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2, ¿cierto? O sea, 1 menos esto es igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2. 1 menos ρ. Y ahora miremos que ρ sobre 1 menos ρ sobre 1 menos ρ
es igual a 3 menos raíz de 5 sobre raíz de 5 menos 1, lo que es igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2, lo que es igual a 1 menos rho sobre 1. Interesante, ¿cierto? Es decir, rho sobre 1 menos rho es igual a 1 menos rho sobre 1. ¿Eso qué nos dice? Básicamente esto nos deja con que dividir el rango de rho en 1 menos rho, o sea, en intervalos de 1 menos rho, es equivalente a dividir el segmento más largo en la suma de los dos, el segmento más largo en la suma de los dos segmentos. ¿Cómo así? Si yo cojo el rango de rho y lo divido en 1 menos rho, eso es equivalente a dividir el segmento más largo. Miren que ahí lo que hice fue coger el segmento más pequeño, que es rho, y dividirlo en 1 menos rho, que es el segmento más largo, ¿cierto? Eso es equivalente a coger 1 menos rho y dividirlo en el segmento más largo, que para él sería el rango, o sea, dividirlo en 1. Y así eso se puede repetir, ¿cierto? A esa propiedad, a esa particularidad, a esto, los griegos, los de la antigua Grecia, le llamaban la sección áurea, o la sección dorada, o the golden section, ¿sí? De ahí que el nombre se le asigne como el Golden Section Search. Básicamente eso con qué nos deja, con que en este método en cada etapa solo es necesario evaluar la función en un único punto y el rango de incertidumbre se reduce a 1 menos rho. Miren que ese rho siempre se va a repetir, o sea que yo lo puedo dejar fijo ese rango de incertidumbre, y 1 menos rho es aproximadamente 0,61803. Este es el método, el Golden Section Search. El ejercicio es este. Implementar un algoritmo que encuentre el valor de x que maximiza la función dada en el intervalo 0,2. Localiza el valor de x contenido en un rango de 0,3. Bueno, ahí lo primero es que dependiendo por donde hayan empezado, como hayan hecho el algoritmo, esta función tiene dos máximos, ¿no? Entonces pudieron haber tenido puntos diferentes. Vamos a resolver el ejercicio a pedal. Sabemos que tiene un único mínimo, entonces vamos a resolverlo para buscar ese mínimo. Y ya miramos en el algoritmo cómo cambio yo la búsqueda del mínimo por la del máximo, que es simplemente invertir la inecuación. Listo. Entonces tenemos que esta es la función. Lo primero en el Golden Section Search es que vamos a evaluar f en dos puntos intermedios A1 y B1, ¿cierto? Lo que nos deja con que este intervalo inicial está en A0, B0. Y voy a elegir dos valores, A1 y B1. Recuerden que el tamaño de este valor es rho por B0 menos A0. Hasta ahí vamos bien. Eso ya lo habíamos definido, entonces ya habíamos dicho que estos dos valores, teniendo en cuenta esto, eran A1 igual a A0 más rho por B0 menos A0 igual a 0,7639 aproximadamente, ¿sí? Entonces, A1, este punto es igual a este punto más rho por A0 menos B0, o sea, más esta distancia, que esta distancia es esta misma distancia. Entonces, este punto A0 más esta distancia es igual a A1, claro, ¿cierto? Y B1 es igual a A0 más, abro, 1 menos rho por B0 menos A0. Esto es aproximadamente 1,236. Entonces estamos diciendo que B1 es igual a A0 más esta distancia desde acá hasta acá, pero esta distancia es ¿cuál? Pues si toda esta distancia, o sea, si esta distancia es rho y toda esta distancia estamos diciendo que es unitaria, pues esta de acá va a ser 1 menos rho, o sea, 1 menos rho. Esta parte ya la teníamos como medio definida. Entonces así podemos definir A1 y A1 en la primera iteración, que pues no es básicamente, que no es una iteración como tal, sino que es la primera evaluación que hacemos. Cuando hacemos esa primera evaluación, recuerden que aquí estamos utilizando valores de rho en el Golden Section Search igual a 3 menos raíz de 5 sobre 2, ¿sí? Eso es aproximadamente ¿cuánto? 0,30 y algo, ¿cierto? Bueno, en fin, aproximadamente 0,382. Listo, 0,382. Estos son los valores de rho. Este es el valor de rho que estamos utilizando. Y rho en este caso pues va a ser una constante para nosotros, ¿cierto? Eso ya lo definimos también la clase pasada, porque iba a ser una constante y todo el tema. Entonces, habiendo encontrado esos valores,
valores, pues ¿qué nos queda? En la primera iteración simplemente evaluar la función en A1, que esto nos da aproximadamente menos 24,36, y evaluar la función en B1, que esto nos da aproximadamente menos 18,96. Y aquí es donde viene la magia. Pregunta, ¿f de A1 menor que f de B1? Sí, cierto. Entonces, como f de A1 es menor que f de B1, el intervalo se reduce a 0,B1, lo que sería 0,1,236. Es decir, veníamos acá, tenemos el intervalo desde A0 hasta B0 y definimos por acá un A1 y un B1. Al evaluar la función nos dimos cuenta que A1 es menor que B1, ¿cierto? Como A1 es menor que B1, yo de entrada sé que en este lado de la función no está lo que estoy buscando. Yo sé que está por acá, que está de B1 para acá. De ahí que mi nuevo rango va a ser A0, B1, ¿cierto? Reduzco el rango de la función. ¿Qué sigue? A0, A1 igual a B2 y me faltaría hallar A2. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Y de este nuevo rango hay un valor que ya conozco que es A1, ¿sí o no? Vámonos para la iteración 2. En la iteración 2, lo que necesitamos es hacer que B2 coincida con A1. Entonces me voy a llevar este rango A0, B1 para acá, lo voy a traer por acá y voy a decir que esto es A0, B1, que es mi nuevo rango. Y por acá tengo un A1 que ya conozco. Este A1 lo voy a hacer coincidir con B2 y me quedaría faltando hallar A2, ¿sí? Quiere decir que conozco este y este. Este es el que necesito hallar. De entrada, la fórmula para hallar los A es A2 igual a A0 en este caso, ¿cierto? Más ρ, que lo estamos trabajando como una constante, por B1 menos A0. Esto es aproximadamente 0,4721. Entonces aquí ya se viene algo. Ahí ya pude hallar A2. ¿Qué sigue? La comparación. Tengo que comparar otra vez. Ah, no, qué pena. Tengo que evaluar la función porque yo conozco A2 y B2. Entonces voy a hallar f de A2, que esto es aproximadamente menos 21,10, creo. Y f de B2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a f de A1, que ya lo conozco, vean que B2 y A1 son el mismo punto, entonces va a ser igual a f de A1, que es igual a menos 24,36. De nuevo, f de A2 menor que f de B2. No, entonces, como f de B2 es menor que f de A2, si f de B2 es menor que f de A2, quiere decir que en qué rango está el mínimo, entre A2 y B1. Ahora el que voy a desestimar es este, porque la función evaluada en este punto B2 me dio menor que en el punto A2. Quiere decir que esa función viene disminuyendo hacia este lado. Entonces me quedo con el nuevo rango que va a ser A2, B1. Miren que en esta iteración, para poder hallar lo que necesitaba, solo tuve que evaluar la función una única vez. Calculé A2 con una ecuación que ya tengo y evalué la función una única vez. No tengo que evaluarla las dos veces. Esto me quedaría igual a 0,04721. 1,236. Ahí vámonos para la tercera iteración. En la tercera iteración, pues claro, o sea, ya veníamos con este rango, me lo voy a llevar otra vez para abajo, A2B1, que es mi nuevo rango, entonces aquí, de A2 a B1, ¿cierto? Y entre A2 y B1, creo que el que conozco es B2. Sí, B2. Sí, el que conozco es B2. Entonces acá vamos a traer B2, que es el que conozco. Y ahora, pero si miramos acá, B2 queda a este lado de la mitad, o sea, queda al lado de A2. Pues lo digo porque uno a veces, por ejemplo, ahí como lo estaba poniendo, entonces B2 quedó a este lado de la mitad, quedó al lado de A2. Entonces ahora, en esta iteración, pues lo que necesitamos es establecer los puntos A3 y B3 que voy a hallar. El punto A3 lo hago coincidir con B2 y el punto B3 es el que necesito hallar. Para hallar los B también tengo mi función, ¿cierto? B3 es igual, en este caso a A2, que es el punto inicial del rango, ya no es A0, ¿cierto? Más, abro, 1 menos ρ se mantiene ahí porque es una constante, por B1 menos A2. Miren que siempre se conserva la sección áurea. Este es ρ y este de acá es 1 menos ρ, ¿sí? Entonces ρ por el rango completo, en este caso es B1 menos A2, pues me da esta distancia, esta magnitud de acá. Entonces, bueno, ya hallé mi B3, que era el que necesitaba, ¿cierto? ¿Qué sigue? Evaluar la función. F de A3 es igual, como A3 y B2 son el mismo, entonces es igual a F de B2. Y es igual, esto era 24,36 menos 24,36 menos 24,36
36. Y ahora f de b3 va a ser igual, esa sí la tengo que evaluar, y esto da aproximadamente menos 23,59. Listo. Lo mismo, f de a3 menor que f de b3. Sí. Sí. Entonces, como f de a3 menor que f de b3, entonces el nuevo rango se va a reducir a, si f de a3 me dio un punto por acá y f de 3 me dio un punto por acá, quiere decir que esta función está decreciendo en este sentido. O sea que este es el que voy a desestimar. Estos puntos de por acá son todavía mayores. Entonces me quedo con el nuevo rango A2, B3. Entonces A2, B3 y es igual a 0,4721. Bueno, 0,4721, 0,9443. Ahí vamos. Esa es la tercera iteración. Vamos a hacer la cuarta iteración. Miren que en todas estamos repitiendo exactamente lo mismo. En esta cuarta iteración me voy a llevar el nuevo rango que es A3B, que es A2, B3. Con A3, que es el valor conocido, ¿cierto? Mi nuevo rango es A2, B3 con, listo, con A3, que es el valor conocido. ¿Y qué me interesa acá? Encontrar A4 y B4. Encontrar dos valores, A4 y B4. Y B4 lo hago coincidir con A3. Entonces me falta hallar simplemente A4. Y para los A, lo mismo. Tengo la ecuación de los A. En este caso, el punto inicial, A2 más ρ por B3 menos A2, cierro, igual a 0,6525. Evalúo la función. Entonces hallo f de A4 igual en este caso a menos 23,84 y f de B4 pues va a ser igual a f de A3, que es igual a menos 24,36. ¿En f de A4 menor que f de B4? No. Entonces, como f de A4 mayor que f de B4, el nuevo rango se va a reducir a, es decir, f de A4 mayor que f de B4. Quiere decir que la función está decreciendo en este sentido. Quiere decir que mi nuevo rango es A4, B3. Entonces, el rango se va a reducir a A4, B3. Pregunta, ¿cuántas iteraciones más tengo que hacer? ¿Cuántas iteraciones sigo haciendo? ¿Cuál es mi criterio de parada? El punto 3. El punto 3 que dimos. Ese punto 3, la manera de verlo acá, o sea, ese punto 3 es el rango de incertidumbre deseado. ¿Cómo sé yo cuánto mide este rango? ¿Cuál es la magnitud de este rango? Pues B3 menos A4, es decir, 0,9443 menos 0,6525. Cuando es esta cifra, pues cuando el absoluto de esta cifra sea menor que el rango que nos dieron, que era 0,3, yo voy a garantizar que cualquier punto de estos va a ser un minimizador de la función que está dentro de ese rango 0,3. ¿Por qué les decía yo que más menos 1,5? Porque en el peor de los casos me voy a parar en toda la mitad y voy a elegir este número. Y este número pues va a ser más menos 1,5, el B más menos 0,15 el valor del rango, ¿cierto? Pero entonces el criterio de parada lo vamos a asociar directamente al rango que vamos calculando, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos dividiendo el rango. Esto es igual a 0,292, quiere decir que es menor que 0,3. Entonces terminé, ya sé que terminé, ya llegué al criterio que me dieron. ¿Cuántas iteraciones nos tomó? 4 iteraciones. ¿Cuál es la cuestión? Que yo debo poder saber cuántas iteraciones me va a tomar a mí calcular el algoritmo. Pues claro, o sea, nosotros conocemos el rango inicial que me dan, que para el ejercicio que me dieron fue 0,2, ¿cierto? Conocemos el rango deseado, o sea, sé que tiene que medir 0,3. Y conocemos la razón de cambio del intervalo de incertidumbre en cada iteración, que esa razón de cambio es 1 menos ρ. Miren que en cada iteración, desde el principio, acá este valor es 1 menos ρ, ¿cierto? 1 menos ρ de todo el rango. Y cada que se reduce el rango, se reduce en un factor de 1 menos ρ. Entonces miren que acá se redujo y se redujo a 1 menos ρ. Cuando llegamos acá, este nuevo rango era el 1 menos ρ del anterior y se redujo otra vez en 1 menos ρ, ¿sí? Esto es otra vez 1 menos ρ. Y así sigue. Siempre que se reduce en un factor de 1 menos ρ. Siempre se cumple eso, siempre se cumple el mismo factor de reducción. Como yo lo conozco, pues entonces lo puedo estimar la cantidad de iteraciones. ¿Cómo? Pues yo sé que en un factor de 1 menos ρ, después de n iteraciones, voy a tener un rango menor o igual que el rango deseado, que en este caso era 0,3 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Pues por lo que hablamos ahora. O sea, en el peor de los casos yo necesito estar 0,15 para un lado y 0,15 para el otro. Despejando acá, esto creo que hay que utilizar logaritmos naturales, ¿cierto? El logaritmo natural y logaritmo natural, y esto da aproximadamente, pues esto queda por n igual a logaritmo natural de 0,3 sobre 2 sobre logaritmo natural de 1 menos ρ. Como ρ ya lo conozco, ya sé cuál es una constante, esto me
queda que n es aproximadamente, para este caso, 3.942327. Miren que este cálculo de la cantidad de iteraciones lo podemos hacer antes de iterar. O sea que yo desde antes de iterar ya puedo saber si sí me sirve ese método o no. Si yo miro este y después miro el de Fibonacci, que es el que sigue, y el de Fibonacci tiene menos iteraciones, hombre, o si en las mismas iteraciones obtengo un rango más pequeño, pues no me complico. Utilizo el que en este caso sería más óptimo. Entonces, queda claro hasta ahí en este momento el desarrollo del ejercicio, ¿cierto? ¿O no? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Porque si no, vamos a ver el algoritmo. Bien, pues yo lo monté como general para funciones polinomiales, ojo, no para cualquier tipo de función. Entonces me está diciendo que oprima 1 para el golden. Me dice ingrese Q para terminar o el coeficiente para el exponente 0. Vamos a ver primero que sí funciona. El exponente 0 de nuestra función tiene un coeficiente 0, ¿cierto? Porque ya empieza en menos 70x. No hay ningún factor sin variable, no hay ninguna constante sin variable. Es 0. Para el exponente 1 tenemos menos 70, para el siguiente tenemos 60, para el siguiente menos 14 y para el siguiente un 1. Ingreso Q para terminar. Ahí me puso ya los coeficientes de la función y me dice ingrese el tamaño del intervalo de búsqueda. El tamaño es 2 menos 0, o sea 2. Ingrese el tamaño del intervalo de incertidumbre deseado, que es 0.3. Ingrese el tamaño donde comienza el intervalo de incertidumbre o el intervalo de búsqueda, o sea 0. Hace todo el proceso y me responde que el minimizador se encuentra entre 1.708. Ah, no, que este es el maximizador, qué pena. El minimizador, minimizador se encuentra entre 0.6524 y 0.9442. Vamos a ver cuánto nos dio a nosotros. Entre 0.6525 y 0.9443. Pues ahí por cuestiones de decimales, ¿cierto? Pero miren que, o sea, me está diciendo... Me está corriendo, ¿cierto? Está ejecutando exactamente el método como es. Entonces vamos a ver ese algoritmo. Bueno, yo lo programé como una clase, ¿cierto? Es como una clase de Python. Entonces en el main se corre lo primero que vimos de la selección. Si tecleo 1, me voy al ejemplo del golden. En este ejemplo, pues la primera parte es simplemente pedir que se ingresen los datos de las funciones de los coeficientes, que se ingresen los datos que requiero para minimizar, y ahora sí llamo el golden, el algoritmo, y envío los datos. ¿Qué datos envío? El valor de row, envío los coeficientes de la función, envío el intervalo de búsqueda que ingresó el usuario, el intervalo que desea el usuario y el punto inferior del intervalo de búsqueda que ingresó el usuario. Y me voy para el golden. Llamo el example1.golden section search para el golden section search, y acá está, golden section search. Miren que el golden section search recibe el row, los coeficientes de la función, el intervalo de búsqueda, el intervalo deseado y el intervalo de inicio. Todos estos datos que aparecen acá al frente son los por defecto, es decir, si llaman la función y no ingresan alguno de estos datos, el método asume que el valor es este. Pero entonces no quiere decir que es que vamos a trabajar con estos, no, con los que estamos enviando. ¿Qué es lo primero que hago yo en este caso? Calcular la cantidad de iteraciones, porque ya sé cómo se calcula. Logaritmo natural del intervalo deseado sobre 2, todo eso sobre el logaritmo natural de 1 menos ρ. Y ρ me lo están enviando porque ya lo conoce. Bien, ahora lo que voy a hacer es definir los puntos A0 y B0. Los puntos A0 son A0 el punto donde inicia el intervalo y B0 es el punto donde inicia el intervalo, o sea A0, más el tamaño del intervalo de búsqueda que ingresó el usuario, o sea 2. Entonces acá estoy definiendo 0 y 2. Por eso les decía que esta no es como tal una iteración. Miren que no está dentro de la parte iterativa del código. Esta es la primera evaluación de la función y se hacen los dos puntos, A-yo A1 y A-yo B1. A1 es igual a A0, que ya lo conozco, más ρ, que no cambia, por B0 menos A0, es la misma función, y B1 pues también conserva la misma estructura. Después de que hallo A1 y B1, evalúo la función. Para evaluar la función, pues yo creé otro método chiquitico que lo que hace es evaluar, o sea, este método le envío los coeficientes de la función y el punto que quiero evaluar, y él hace el proceso, él hace el for simplemente, donde coge los coeficientes y reconstruye la función, evalúa punto por punto y me devuelve el resultado. Entonces evalúo acá la función en A1 y la función en B1. Entonces ya tengo los valores para A1 y B1, son los que se están imprimiendo acá. Ahora sí me vengo a la parte iterativa. Ingrese a este while, ya después lo va a sacar, pero siempre repítase hasta que yo lo saque con este break. Entonces while true, ingrese y hago la comparación. Si f de A1 es menor que f de B1, ojo, si f de A1 es menor que f de B1, tenemos lo que teníamos acá en la primera parte, en la primera iteración. Si f de A1 es menor que f de B1, entonces el nuevo rango va a ser A0, B1. Yo lo que hice fue decir, listo, como el nuevo rango va a ser A0, B1, yo voy a conservar mis datos de A0 y B0 para no llenarme de variables.
variables. Entonces voy a actualizar el B0. B0 va a ser igual a B1 y el B1 también lo voy a actualizar. ¿Por qué? Porque si yo paso al siguiente rango, esto ya es A0, B1. Este lo actualicé a B0 porque es mi nuevo rango. Entonces listo, A0, B0. Y este A1 pasa a ser B1. Entonces este también lo actualicé a B1 de una vez en esa iteración. ¿Por qué? Porque siempre que se cumpla que la función está para este lado, se va a repetir exactamente lo mismo. Entonces actualizo el rango B0 y lo vuelvo B1. B1 lo vuelvo a A1. Si B1 es igual a A1, entonces f de B1 también se vuelve igual a f de A1. Si no hacemos esta partecita, perdimos. Perdimos porque vamos a seguir trabajando con la función evaluada en otro punto, ¿sí? Entonces esta es fundamental. Siempre que voy a hacer este tipo de cambios, si ya tienen una evaluación estos puntos, hay que actualizar también la evaluación. Entonces, B1 igual a A1, f de B1 igual a f de A1 y calculo el nuevo A1 y la nueva evaluación de A1. Si no se cumple que A1 es menor que B1, es decir, A1 mayor o igual que B1, entonces el lado del rango que cambia es el A0. El A0 lo actualizo por A1, el A1 lo actualizo por el B1, actualizo la evaluación de A1 con B1 y calculo el B1 con la ecuación que ya conozco y con los rangos que ya tengo. Entonces siempre la misma ecuación, siempre los mismos rangos. Calculo la imagen de B1 y después de que los calcule, al final hago este if y digo, listo, si el tamaño, este es el criterio de parada, miren que es B0 menos A0, o sea, si el tamaño del rango es menor o igual que el tamaño del intervalo deseado, break, o sea, rompa el while, y si rompe el while, pues le estoy diciendo que me retorne A0, B0 y N. ¿Por qué A0 y B0? Pues porque A0 y B0 están actualizados, esos son el último rango en el que estuve, ¿sí? Si esto no se cumple, pues él no va a romper y va a venir a ejecutar otra vez el while. Cuando lo ejecute otra vez va a volver a preguntar f de A1 menor que f de B1 y así se la va a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Entonces, este mismo algoritmo pues ya funciona para la misma función, ¿cierto? O bueno, para funciones diferentes, pero por ejemplo con niveles de precisión mucho más altos. Vamos a ver. Ingrese Q para terminar el coeficiente 0. 0, menos 70, 60, menos 14, 1. Ingrese el tamaño del intervalo 2. Ingrese el tamaño de incertidumbre deseado. Vamos a ponerle 0.001. Mucho menor que punto 3, ¿cierto? Ingrese extremo inferior del intervalo de incertidumbre 0. Lo corro y me dice listo. El minimizador está entre punto 78.019.325 tal y punto 78.010.99 tal. ¿Cuántas iteraciones le tomó? 16 iteraciones. 16 iteraciones le tomó llegar al minimizador o al rango donde está el minimizador con esa precisión, ¿sí? ¿Qué pasa? Que también me dice que el maximizador está entre 1.9990 y 2. Quiere decir que el punto máximo de esta función va a estar probablemente en 2. ¿Cómo funciona el del maximizador? Es básicamente lo mismo, pero se cambia la evaluación de la inecuación. Acá yo ya simplemente voy a decir si f de A1 menor que f de B1, no. Si f de A1 mayor que f de B1, pues estoy en el punto en que me interesa y ejecuto esto. O sea, es volver a esto. Y acá digo, si f de A1 es mayor que f de B1 y yo estoy buscando un máximo, pues quiere decir que de aquí para allá estos son mínimos. O sea, que esto no me interesa. Me quedo con A0, B1. Entonces es solo actualizar para el maximizador, es solo invertir la desigualdad, la inecuación. Tan es así que yo lo monté por acá después de todos estos. Bueno, y lo monté un poquito diferente para ver también la diferencia en las múltiples evaluaciones de la función. Acá está el Golden Section Search Max, pues maximizador. Miren que funciona igual, pero cambian unas cositas. Miren que acá en cada iteración del while se evalúa la función en los dos puntos que se desea buscar, ¿sí? Siempre se hacen las dos evaluaciones. Entonces eso pues es más consumo de máquina. Pero miren que la comparación del if lo único que hace es cambiar este menor que por un mayor que. El resto del código es prácticamente el mismo. La diferencia en el anterior es que lo vuelvo recursivo y solo coge una de las evaluaciones. Acá miren que se están haciendo las dos evaluaciones en cada iteración del while, ¿sí? Se evalúa dos veces la función. Esa es como la diferencia en los códigos. Bien, ese es mi algoritmo del Golden Section.